Bueno, Michael, bienvenido a 23 y Fly. De verdad, un gusto que nos hayas dedicado este tiempo a mí y a la audiencia. Como te comenté, nuestro espacio es un lugar de encuentro. Queremos entender las perspectivas de la gente, queremos entender qué ha sido nuestro pasado anterior, nuestro pasado reciente, y de alguna manera ver cómo buscamos quizás un futuro cercano con puntos de coincidencia más que en desunión o más que en este conflicto que hemos vivido por mucho tiempo, ¿no? Entonces, sabemos que el tema Cuba tiene muchas capas, es muy, muy, muy complejo. Hay muchas cuestiones, no solo estratégicas o racionales, sino graves cuestiones emocionales y de historias personales en toda esta historia. Entonces, pero lo cierto es que hay nuevas generaciones ahora en este potencial que se avecina. Hay nueva gente, hay personas que quieren, están determinadas a lograr que el rumbo que Cuba vaya a seguir sea un rumbo de prosperidad, sea un rumbo de inclusión, sea un rumbo de participación. Y en ese sentido, bueno, pues estos diálogos yo creo que nos ayudan a todos nosotros a entender de dónde venimos cada cual y entender las diferencias, las diferentes perspectivas. Así que te agradezco muchísimo que nos dediques este ratito. Entonces, antes que nada, Gracias a ti. bueno, un gustazo, ¿verdad? Antes que nada, preguntarte muy brevemente si pudieras introducir, ¿no? Yo sé que a veces uno dice, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy lo que estudié, yo soy lo que hice, ¿no? Pero de alguna manera contarnos muy brevemente desde dónde vienes, dónde estás viviendo ahora y un poco, que es el pollo del arroz con pollo de esta conversación, que nos cuentes también tu experiencia durante ese periodo que algunos vilifican, otros glorifican, que fue el periodo de Obama y este intento de hielo que hubo entre los dos países. Así que dicho esto, bueno, te doy la palabra y una vez más agradecerte. Gracias a ustedes. Bueno, primero saludar a todo el mundo en Miami, toda la audiencia, a todos los cubanos con ganas de hacer y no hacer. Yo voy a tratar de ser breve, ¿no? Porque sabes que el tema, bueno, una, yo me expando mucho y luego el tema Cuba me apasiona y es complicado, porque se puede ver desde muchos espectros. Yo soy Michael, tengo 38 años, nací en el Cerro, en La Habana, en un barrio muy pobre, y con prácticamente 19 años vine a Bruselas eh, por una historia personal. Y pues nada, aquí prácticamente eché mis raíces, estudié, conocí mucha gente y he pasado la mayor parte de mi vida, digamos, adulta. Vaya, crecí prácticamente acá. Para hacer la historia un poquito corta, en el 2016 estaba yo justo en Tucson, Arizona, cuando Obama y Raúl anunciaron, o sea, el deshielo, y ya estaba en un proyecto más o menos, perdón, yendo mucho a Cuba. Iba mucho a Cuba, estaba viendo en Cuba muchos cambios. Cuba era un país que, como yo creo que como todo cubano que se va, y sobre todo joven, es un país que logra despertar sentimientos muy encontrados, ¿no? El comunismo, o sea, el discurso de que todo es gratis, de que Cuba es el único país donde las cosas son gratis, educación, salud, y yo tuve mi experiencia en Europa, que es un continente igual bastante social, para llamarlo de alguna manera. Y entonces eso creó durante mi juventud, eh, o sea, mi temprana juventud, muchos sentimientos encontrados con Cuba. Un país que llegué a detestar con la fuerza de mi corazón, sencillamente por la segregación que había entre el cubano que podía entrar al hotel, ya yo era como el cubano mirado, mi mamá no podía entrar, mis amigos no podían entrar, en fin, todo aquello de los años 90 hasta los 2000. Y eso crea una especie de, ¿no? de sentimiento de odio. Eh, los problemas en la aduana, bueno, como todos sabemos, la corrupción que había en la aduana, todas esas cosas alimentan un sentido de aquí no vengo más. Y creo que me pasó durante los primeros años que empecé a ir a Cuba. Y luego en el 16 empecé a ver cambios realmente. Cambios ya cuando uno pasaba la aduana, el jefe de la aduana que te decía bienvenido a Cuba, ya no te trataban de la misma manera. No sé, bueno, la apertura que hubo, la llegada de los teléfonos móviles, en fin, esa conexión de Cuba que se iba desconectando de ese pasado prehistórico a una Cuba mucho más moderna. ¿Y Y ahí, hubo algún proceso que haya mediado entre esa percepción que tú tenías de irritación total, ¿no? Donde todas estas cosas que bien tú mencionas deberían ser inaceptables para casi todo el mundo, ¿no? bueno, correcto, sí. Pero bueno, fueron así. Eh, Aunque tú sentías que no ibas a regresar, de alguna manera te viste regresando para poder comprobar ese cambio.
O sea, hubo algo en ti que te motivó al menos darle una segunda oportunidad. ¿Fue algo así? Bueno, todo lo que voy a decir es muy personal, ¿ok? Lo veo desde mi espectro. Yo creo que la relación que tenemos todos los cubanos con Cuba es una relación muy personal, desde el dolor, el sufrimiento, la frustración, o no. Hay quien no ha tenido ese camino, y por lo tanto tampoco se puede ni criminalizar, ni juzgar, en mi caso personal sí hubo un momento, digamos, de inflexión que fue, bueno, yo estudié en Europa traducción e interpretación. O sea, son unos estudios que tienen que tener una carga, digamos, política muy fuerte, entender realmente quiénes somos, de dónde venimos, estudiar la cultura de los países, de los tres idiomas que yo estudiaba, inglés, francés, español, y ya sabemos que es medio mundo, la creación de las instituciones, cómo fueron, en fin, y te das cuenta cuando empiezas a entender el mundo en el que vives y empiezas a salir de los estigmas, de las cajas, de los cuadritos, de yo soy isleño, soy cubano y eres más un ciudadano del mundo, empiezas a viajar, empiezas a conocer y te das cuenta que al final los problemas que tenemos no son solamente los problemas de los cubanos, sino muchos problemas que existen en el mundo entero. Empiezas a mirar a Cuba con otros ojos. Cuba además era un país que salía prácticamente en casi los 3 años que estuve en el BAC, como le llamamos en Europa, de los estudios, estaba presente en muchos sentidos, en términos de desarrollo, índice de desarrollo humano y PIB, cómo es posible que tenemos indicadores tan complejos. En fin, un día recuerdo que estaba en una clase, una de las clases que me gustaba, que era historia, o sea, desarrollo de las historias políticas, de doctrinas políticas y sociales, y me llegó a la mano un libro de la historia mal superada. Y dije, ¿esto qué coño es? No me había dado cuenta, de hecho, el libro que era, hasta que lo abrí, me llegó a solo la biblioteca cubana, que dije, ¿y esto qué es? Lo cerré, vi la carátula naranja y dije, ¿y esto qué cosa es? En fin, ya son cosas que te van conectando, ¿no? Ya de adulto te van conectando con el pasado, te interrogas, empiezas en fin, a cuestionarte, ¿no? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué cuestiono tanto? ¿Por qué hasta este momento fui tan inflexible? Y luego empiezan mis viajes a Estados Unidos. Mis dos hermanos viven en Miami. Empiezo a descubrir una Cuba, digamos, viviendo en Miami. Empiezo a descubrir los pastelitos de guayaba que se me había olvidado que yo comía aquello cuando era niño. Empiezo a ver el cafecito en el desayuno, el cafecito con leche. Además, el cafecito con leche con el toquecito de sal que ponía la abuela en Cuba. En fin, todas esas cosas. Y empieza a descubrirse así un sentimiento de cubanía, que estaba dormido, completamente dormido. Y empiezo entonces yo a ver a Cuba con otros ojos y empiezo a ver también una Cuba que en Cuba estaba cambiando. Una Cuba que yo, por ejemplo, yo soy un muchacho muy tranquilo, yo nací y me crié en un solar, en el cerro, era muy tímido, muy introvertido, apenas me veían en el barrio, yo era alguien, un fantasma, y por lo tanto esa Cuba que yo dejé de joven era una Cuba con la que no había compatibilidad conmigo, realmente. Y entonces en esa Cuba que yo empecé a descubrir en el 2016, ya con un espectro político y una formación política un poco más ancha, más grande, empecé a decir, bueno, aquí yo podría vivir. Y fue así como llegué con el proyecto Hostal, que abro en el 2016, finales del 2016-17, y poquito a poco voy haciendo cada vez viajes más largos a La Habana. Y esos Vamos, viajes... sí. Vamos a, si me puedes describir el proyecto Hostal. Supongo que se trata de un hostal en Cuba, ¿no? Bueno, yo le llamo hostal, pero realmente es una casa particular. Y al principio era renta por cuartos y luego al final era mucho más interesante de rentar por una cuestión de intimidad y de ruido y de, en fin, ya te imaginas lo que es La Habana, lo que es La Habana Vieja. Además, yo vivo en Belén, San Isidro, o sea que entre los gallos y los vecinos decidí que iba a rentar el apartamento vivienda completa. Pero en un primer momento era un apartamento viejo que yo compré completamente destruido en La Habana Vieja y poquito a poco lo fui renovando. No era un proyecto realmente, perdón, a corto plazo, era un proyecto a largo plazo. Pero nada, se dio a corto plazo, mis padres me ayudaron a restaurarlo, tuve ayuda de amigos y entonces nada, así surgió el proyecto y poquito a poco, mientras fue funcionando en La Habana, pues yo fui yendo cada vez más por largos periodos y ya con la llegada de Obama y la liberalización, de cierta manera, de los viajes de los norteamericanos, aquello fue una demanda explosiva. Y mi madre, que ya no podía con aquello, porque no habla inglés, otra generación, me dijo, oye, vienes para tu casa a cuidarte de esto, yo cierro esta mierda, porque yo, muy cubana ella, y entonces yo decidí entonces de quedarme, de ir en todo caso a La Habana por un periodo largo, formar a alguien que se ocupara del negocio más o menos mientras yo no estuviese, y nada, y lo que sucedió fue que yo nunca regresé a Europa, me quedé.
Y tuve muy buenas experiencias con los clientes. Empecé a descubrir, de hecho, una Habana que se despertaba. Cada día que salía había un negocio nuevo por aquí, un negocio nuevo por allá. Los negocios eran negocios de calidad, a pesar del embargo, de las limitaciones que ponía el gobierno cubano, de las limitaciones que pone o sea, todo el mundo. Cuba es un país de limitaciones Sí. propuestas e impuestas por Sí. todo el mundo. ¿Tú percibiste que a pesar de esos grilletes, voy a decirle grilletes, no en el mal sentido, en el sentido de que tienes que cargar con esas limitaciones de que hemos hablado aquí mucho, a pesar de eso, ¿tú crees que había gente que realmente podía explotar una actividad económica? Mira, más que lo que yo crea, Gwen, que puede ser muy, ya te digo, una vez más mi objetivo personal, es que lo fue. Las cosas que empezaron a abrir en La Habana, los negocios que empezaron a abrir, la creatividad que se desató, y cuando digo creatividad realmente, porque ya la Cuba de hoy, del 2021, no tiene comparación con esa Cuba del principio, de aquella explosión de negocios. Para mí, yo creo que era más fácil abrir un negocio, una paladar en La Habana o un restaurante que abrirlo en Bruselas. Era realmente, había una facilidad para tener licencias, tener permisos sanitarios, las cosas iban rápido, comprabas la casa en un día, en fin, eran cosas que realmente hubo. En La Habana Vieja yo la vi. La Habana Vieja fue un barrio en el que yo de niño, mi mamá me decía, no corras por aquí que te cae un balcón en la cabeza. Y se convirtió de te cae un balcón en la cabeza en el lugar donde todos querían vivir. Porque cualquier negocio que pusieras, desde vender pizza hasta arreglar bicicletas, funcionaba, porque había una demanda increíble. Y el derrame real del dinero de los negocios se percibía en la vida de la gente. Ya no era el negocio del Estado o el negocio del, no sé, el hotel, que se quedaba entre las propinas de la gente que trabajaba y entre quizás quien administrara el hotel. Ya era algo real. El turista salió de los hoteles que no habían, por cierto, porque era demasiada la demanda, a los barrios, y llegó a los barrios y los barrios se dinamizaron. O sea, todos sabemos que en Cuba está el mercado real y el mercado paralelo, y ahí estaba viviendo todo el mundo. Lo que yo creo explica de cierta manera la explosión o la implosión social que hubo en Cuba, es que al desaparecer esa demanda, ese turismo y esa demanda que había gracias a la dinámica ilegal, o como le queramos llamar, del turismo, pues la sociedad se durmió y regresó, creo que a la edad de piedra, después de haber probado, de cierta manera, una Renacimiento. ventanita, eso correcto, una ventanita que se abrió y que todo el mundo dijo, bueno, ¿para aquí nos vamos? Yo escuchaba muchachos que por primera vez en mi vida decían, yo de aquí no me voy, yo aquí voy a luchar. Veía más o menos así, y veías brillos en los ojos y tú decías, coño, qué bien, me alegra esto. Entonces fue la Cuba que yo realmente encontré después de tantos años, en la que pensé, y aún pienso, de hecho, que valía la pena vivir y construir. Yo no llegué a Cuba, Gwen, y eso te lo digo a ti, porque mucha gente dice, no, bueno, como en Miami me dijeron un montón de veces, tú si tienes un negocio que funciona en La Habana, eres comunista o eres de partido. No, yo soy un niño que nació en un solar, un niño que estudió, un niño que gracias a lo que vio fue capaz de ver las oportunidades que habían, y llegué O a sea, Cuba. si te voy a preguntarte, como dicen en Sí, Cuba, tú no tenías un padrino que te cuidaba. Tú bueno, simplemente yo, seguiste chico, la mira, regla. yo quisiera tener a mi amigo el coronel, pero no lo tengo. No lo tengo. Yo lo que tengo es mucho apoyo realmente de mis amigos de verdad aquí, de la familia, una familia que siempre me apoyó en todo lo que hice. Yo cuando llegué a la calle aquella en La Habana Vieja, que mi mamá me dijo, pero tú vas a comprar esto, me miró así, abrió los ojos, y yo le digo, mira, tú lo que me hace falta es que tú me digas si tú puedes ayudarme con esto, y si mi padrastro, que de hecho es albañil, puede ayudarme con esto. Lo demás lo pongo yo. Y efectivamente un año después, cuando se entró en aquella casa, cuando yo entré, y yo vi aquello, dije, coño, lo logré. Y por cierto, tengo una amiga que es periodista que hizo un trabajito sobre eso, sobre mí, el principio, más o menos el trabajo, porque decía, Michael está loco, él no puede meterse en esta balacera. Yo, de hecho, fui uno de los primeros cubanos que se repatrió de Bruselas. Cuando salió la repatriación, la gente me decía, pero ¿cómo tú vas a repatriarte? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo tú? Pero tú mañana quedan vuelta atrás. Y yo dije, caballero, esto es un riesgo, la vida es un riesgo. Yo me fui de Cuba y me fui sin nada. Y fue un riesgo que corrí. Y ahora mismo esto es como para mí empezar de nuevo. Es un país por el que quiero apostar, porque es un país, ahí está mi gente, son mis raíces, y tengo ganas, no sé, de intentarlo. Tampoco es que voy a gastar ahora 3.000 millones en Cuba, no los tenía. Fue un monto ridículo, y con eso dije, bueno, esto es lo que hay. Yo no tengo detrás un capital que me va a respaldar, ni voy a heredar una casa ni un castillo en Europa. Yo tengo que intentar de más o menos ir creando mi futuro. Y nada, fue eso. Bueno, más o menos. ¿Cómo fue la relación con las autoridades cubanas? Una vez más, yo voy a hablar de una experiencia muy personal. Y Claro, tu yo te experiencia. lo juro, Gwen, yo hasta el día de hoy, yo no tuve ningún problema. A mí todo fue fluido, yo hice las cosas como tenía que hacerlas. Yo no esperé llegar a Cuba tampoco y encontrarme con una Cuba, porque estaba cambiando, entre comillas, encontrarme de momento con Miami, con Europa. Yo sabía dónde estaba. Y yo sabía que las leyes hay que respetarlas donde quiera que estés.
No estoy hablando solamente de Cuba. Las leyes hay que respetarlas, hay que hacer las cosas como son. Y nada, si yo voy a Marruecos, yo soy cuidadoso cuando voy a Marruecos, y cuando voy a un país que tenga una cultura diferente a la mía, si voy a Irán, soy respetuoso en Irán, y si voy a China, en China. Y estoy en Cuba y tengo que respetar las leyes como son y tengo que ir por los canales que son. Las cosas funcionaron, te digo, fue el principio de todo. Yo creo que después vinieron muchas más trabas, muchas más complejidades, porque realmente el sistema y la apertura descontrolada, que no lo hicieron pensando realmente en lo que iba a suceder, aquello se fue un poco de las manos, y entiendo que después haya habido que, entre comillas, corregir cosas que tenían que haber pensado al principio. Pero yo cuando llegué realmente no había una demanda, había muy pocas casas incluso en La Habana Vieja. La Habana Vieja no tenía esa demanda tampoco de compra-venta, a nadie le interesaba, se estaba cayendo y nada más. A lo mejor en otros barrios y las experiencias de otras personas en barrios más demandados como el Vedado o qué sé yo, la cosa era diferente, pero en todo caso en La Habana Vieja conmigo todo fue fluido. Fui por los canales que tenían que ser, pedí las licencias como tenía que hacerlas, incluso me otorgaron la licencia sin haber terminado un cuarto. Una de las personas del plan maestro, una persona de las antiguas, o sea, mayor, que tenía visión, y me dijo, coño, estás tú restaurando la casa como tiene que ser, no me estás aquí inventando, así que yo voy a firmar este papelito, y aunque sé que tengo que esperar a que esté el cuarto terminado, yo sé que tú eres responsable, lo vas a hacer. O sea, fueron cosas así que fluyeron, y hasta el día incluso en que llegó el COVID, yo no tuve ningún problema con nadie. Y te hablo de mi experiencia, pero además te hablo de los que estaban alrededor mío. Yo tampoco vi a nadie. Se mantuvo la demanda para tu negocio hasta que llegó el COVID. Bueno, yo realmente, como te dije por un mensaje que te mandé, yo tenía mi casa fue escogida entre la tercera casa mejor de La Habana Vieja. No tengo nada especial. Yo creo que fueron a ver los comentarios en Airbnb y vieron el score que tenía, y efectivamente la frecuencia, ¿no? O la cantidad de... Y yo creo que eso, bueno, de una parte ayudó, y de otra creo que tenía muy buenos comentarios en Airbnb, y eso ayudó a que yo pudiera realmente recibir clientes. Bueno, Airbnb funciona de esa manera. Trabajaba con otras agencias o amigos que venían desde Europa, pero de manera general sí tuve una tasa de ocupación alta hasta el COVID. También, ¿qué es lo que pasa? Yo no tampoco aplico precios que a veces se veían en La Habana No, yo tenía un precio normal, como cualquier persona que vive en La Habana Vieja. Y el servicio que ofertaba por ese precio era un servicio, pues por supuesto, la calidad, el reporte, calidad-precio estaba ahí, nada, había demanda. Entonces, nada, hasta si tú crees que pudiste mantenerte incluso después que Trump mira, comenzó a obstaculizar los viajes, porque eras muy competitivo. Lo fue, realmente lo fue, y yo con Trump sentí el cambio. Yo, antes de Trump, tenía gente que me escribía incluso en privado y me decía, oye, si me anulas esta reserva de tal fecha a tal fecha, te pago el triple. Y yo era, eso no va así, a mí no me des triple, yo tengo un compromiso con esto. Realmente, gente que llegaba a la casa, la gente que tocaba las puertas, gente que era como que... y yo estaba como que no puedo. Yo lo que tengo es esto y lo que hay. Y ya después con Trump sí sentí, ya las reservas eran menos frecuentes, tenía que luchar un poquito más. Y de hecho, yo antes del Trump no trabajaba con agencias, y después tuve que empezar a trabajar con agencias porque me hacía falta diversificar un poco el mercado, porque realmente el mercado americano como que lo cubrió todo en muy poco tiempo, y no es lo mismo un europeo que se prepara con un año de antelación o 6 meses para venir a Cuba, a un americano que se levantaba por la mañana en Nueva York, cogía un vuelito, 2 noches, ¡ah! Tomar ron, salsa, ¡uy! Y después se iba. Y eso sucedió. Realmente, yo fin de año del 2018 al 19 hubo gente que vino a La Habana y que tuvo que dormir en carros, que rentaban carros para dormir porque no había capacidad. Fue algo muy curioso lo que sucedió en La Habana, algo muy lindo. Fue realmente algo fue inusual. La Habana, en todo caso, La Habana Vieja, el pedazo de ciudad que yo vivía, hablaba inglés, la gente se desarrollaba. Un día recuerdo que estaba pasando un grupo de turistas por casa de una señora a 2 cuadras de mi casa, y ella estaba como, ya no puedo vivir en este barrio con todos estos yumas, no me dejan vivir. Era algo que era inimaginable. Entonces era como una especie de ciudad a que le estaban regalando la vida. Algo que regresaba. Claro. Aquí en Miami, bueno, me imagino que estés al tanto de por dónde van los disparos, al menos en líneas generales. Aquí es donde está principalmente el mayor respaldo del embargo. Y el mayor respaldo que tuvo Trump también de la comunidad cubanoamericana vino de los exiliados o de la inmigración cubanoamericana acá. En gran medida lo que ellos están pidiendo, o lo que ellos dicen, la razón que ellos aluden
para apoyar estas políticas que obviamente afectaron a mucha gente como a ti y a... probablemente estén entre los cientos de miles, si no llega a los millones de personas que afectaron seriamente, al menos directamente, ¿no? Las sanciones que después impuso Trump para cambiar el rumbo que venía con Obama. Estoy seguro que indirectamente ha afectado a todo el mundo, a los que están en Cuba, a los que están fuera de Cuba. Todo el mundo se ha visto de una manera o de otra pues involucrado en este problema. Pero los que están acá, que apoyan este tipo de políticas, que van y le piden a sus políticos que lo continúen apoyando, ellos lo hacen porque ellos dicen o quieren o aspiran a tener una participación política dentro de su país. Y obviamente ese es el tema más caliente de todos, ¿no? En el sentido de hasta qué punto debería cambiar el sistema político cubano por una... porque se lo estén reclamando gente que se involucra en la política de Washington, cubanos que se involucran en la política de Washington, o cubanos que buscaron la ciudadanía estadounidense precisamente para utilizar la política de Washington con estos fines. Y de alguna manera lo que ellos también dicen es que, mira, ese es mi país de origen, yo debería tener derecho a participar y no ser excluido como aquel que no dejaban entrar al hotel en los 90. Ellos dicen, bueno, esta es mi nueva forma de no dejarme entrar al hotel, ¿no? Es un país donde yo nací y yo debería tener también pues derecho a de tener voz, voto, a decir, si algo no está bien, pues acceder al aparato de poder, etc. Sabemos que esto, aunque uno lo vea muy sencillo, que decir, oye, ahí lo que hay que hacer es llamar elecciones libres al otro día, y de cierta manera, ciertamente sería un remedio político a un diferendo que lleva décadas. Lo cierto es que las sociedades toman tiempo para adaptarse, transformarse, y es muy difícil tú encontrar una línea, a menos que conserve la estabilidad, que conserve cierta institucionalidad, porque si se arma un caos en Cuba, sí, algo nuevo va a venir, no sabemos qué, algo nuevo va a venir, lo que no sabemos qué, y eso trae sus propios riesgos, y hay mucha gente que no está dispuesta a pagarlo, hay otros que sí, hay otros que quieren que sean terceros quienes los paguen por ellos, no pagarlo ellos. Todo eso está involucrado dentro de este conflicto. Pero tomando en cuenta, o sea, los puntos más, yo diría los puntos más elementales, ¿tú crees que esa política de Obama o una política parecida a la de Obama, simplemente de incentivar precisamente al sector económico? Ya ahora hemos visto que se aprobaron las pymes, un decreto ley de pymes en el Consejo de Estado, todavía no se ha publicado, pero suponemos que esto va a traer obviamente pues un mayor dinamismo de la economía, y esperemos que en Cuba le ofrezcan toda la facilidad, que hay ciertos cuestionamientos, pero bueno, yo creo que es un cambio significativo para lo que existía antes, y creo que para los cubanos es mejor que esté a que no esté. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que es un paso importante, ¿no? Pero bueno, tú que estuviste involucrado dentro de este episodio, que yo sí vi la esperanza de la gente, yo vi la fuerza con que celebraban los fines de año, después vi tristeza, silencio y angustia en gran medida. Podemos decir, bueno, ¿quién es el responsable? Bueno, no vamos a caer en ese debate ahora. Lo cierto es que la dinámica cambió y las esperanzas que algunos tenían en el gobierno cubano, en que se fuera el gobierno cubano o en que quedara funcionando, esperanzas que unos tenían en la política de Washington que fuera a generar un cambio más repentino. Cualquiera que haya sido la esperanza de la gente, yo creo que se fueron esfumando poco a poco y no se veían después en la calle. Entonces, dentro de tu experiencia, ¿no? Yo te diría, ¿qué tú percibiste como esta política, como un método de cambio? Tal vez no inmediato, tal vez no como todo el mundo, como mucha gente esperaba, pero ¿cuál pudiera ser ese cambio real? ¿Y tendría sentido? ¿Crees que hubo quizás apoyo dentro de las propias gente que como tú participaron en ese proceso y que tenían intereses económicos? Y obviamente cuando alguien tiene interés económico en un país, lo menos que tiene es interés en que haya desorden o caos, porque eso pone en riesgo tus propios intereses, ¿no? Pero bueno, ¿cómo? A ver, te di una introducción larga porque no quiero hacerte una pregunta simple. Quiero presentar un escenario muy complejo con muchos puntos de vista. Y todos los matices que lleva Cuba. Exacto, todos esos matices que lleva.
y desde tu experiencia, ¿qué tú percibiste y cómo pensaste este proceso? Bueno, mira, yo, bueno, te comenté que había visto una intervención la primera vez que vi un programa tuyo, fue bueno, levantarme esta mañana, donde habías interrogado a Javier Bobadilla, alguien que yo sigo en Facebook, me encanta cómo escribe, porque me parece... Conversamos, no le interrogué, No, conversamos. correcto, empezaron. Y había una señora luego en el panel que hiciste que decía, creo que ella se llama, tiene como una página en Facebook que se llama Algo del Amor o no sé, una frase larga. El canal de las emociones. El canal de las emociones, correcto. También, sí. Correcto. Y ella decía que con respecto a Bobadilla, o en todo caso las personas como él, que aquellos que tenían intereses en Cuba, por supuesto, que estaban más bien defendiendo o sea, lo que yo entendí, ¿no? O no denunciaban como tenían que denunciar las cosas que pasaban, o no iban al fondo de la denuncia o se callaban porque tenían intereses y no querían perder. Y esto para venir más o menos y alinearme a lo que decías tú de yo, una persona que vivió en Cuba y que prefiero la estabilidad política a la inestabilidad, porque realmente, entre otras cosas, para mi negocio, por ejemplo, es importante. Yo te voy a decir que una cosa, cuando vi los eventos del 11 de julio en Cuba, me entristeció muchísimo, porque era una manera de yo ver realmente, no voy a decir lo que no quería ver, sino las cosas, los abusos que a veces pasaban, que estaban escondidos y que no era visible para todo el mundo, digamos, los abusos a los periodistas independientes, al que disiente de cierta manera, al que es pagado por los Estados Unidos o no, da igual. La Cuba es diversa, muy diversa. Y para no perderme del hilo, esos años que yo pasé en Cuba, concretamente del 17 al 20, fueron 3 años que me permitieron realmente ver el color, la diversidad social, política, el grado de la capacidad de regenerarse, ver esa juventud capacitada, ver que hay revolucionarios, gusanos y pro Fidel contra Fidel y quien no conoce a Fidel. Vaya, la Cuba de hoy es una Cuba donde conviven muchas personas, con muchas maneras de pensar diferentes. Entre otras cosas, es el escenario del 11 de julio, es la incapacidad del gobierno de tener un discurso que sea para todos, o sea, inclusivo, y el excluir de la dialéctica revolucionaria a todo un abanico de personas que convivan en una sociedad que ha evolucionado. No es la Cuba de los 90 del maleconazo, donde yo me recuerdo, tenía 11 años, estaba en malecón, y yo miraba para el cielo diciendo, ¿ahora qué va a pasar? No, los jóvenes de ahora, que tienen quizás 11 años, o los que tienen 20 años, los de la regeneración por post-maleconazo, saben lo que va a pasar. Ellos vieron una Cuba con negocios, ellos eran los que terminaban, salían de la escuela y se comían una pizza y por la noche iban a una discoteca. Esa Cuba yo no la conocí. O sea, yo no tenía por qué luchar. Los de hoy sí tienen por qué luchar. Porque además tienen acceso a internet, es una generación que se ha interconectado, o sea, que se escuchan desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Todos se alinean en un mismo sentimiento y ese sentimiento quiere decir prosperidad para Cuba porque estamos cansados del discurso de patria o muerte o seremos como Che. Yo quiero otra cosa porque yo viví otra cosa. Porque tú me pintabas una Cuba en el noticiero y yo estaba trabajando en un restaurante 48 horas y viviendo con las propinas, a lo mejor gozando el fin de semana en una discoteca, pero la Cuba ya que tú me pintas no es la que corresponde a la que yo vivo. Entonces, eso es para más o menos o sea, pintar el escenario de la Cuba de hoy. Muchos de los cubanos, la generación de Miami, o sea, los cubanos de Miami, son principalmente cubanos que se fueron en los 60, en los 80, en los 90 y los que se siguen yendo. O sea, Miami también está fraccionada. Y lo que encontramos en la Cuba de hoy, o en La Habana de hoy, la encontramos también en Miami. En Miami tenemos el mismo discurso anticubano como tenemos el discurso en Cuba anti-Estados Unidos. Y entonces es justamente esas personas que están en el intermedio que deberían comunicarse, interconectarse, que es lo que creo que estás haciendo tú, para encontrar entonces esa Cuba que nadie en Miami quiere ver y esa Cuba que hay en Miami que nadie en Cuba quiere ver. También, déjame decirte, yo pienso que no es que nadie quiera ver. Yo pienso que hay presiones grandes para que la gente se haga que no la ve. Bueno, de hecho, es ahí cuando yo digo el punto de que en Cuba no quieren que la vean, es porque tienes un gobierno que está ahí diciendo, no, los gusanos de Miami, el discurso siempre es el mismo. Entonces, en Miami son los comunistas de Cuba. No. Cuba es una Cuba diversa. Cuba es una Cuba que ha cambiado muchísimo, no solamente con Obama. La Cuba del 94,
la apertura tímida que hicieron dio lugar que la guarida fuera en aquellos años un restaurante con 12 mesas y que hoy tengas una guarida que posee un edificio entero. O sea, esa Cuba de empresarios existe. Se dice que ahora cuando prueben la ley de pequeñas y medianas empresas, cubrirán o entrarán a las filas de pequeñas y medianas empresas unas 14.000 empresas privadas. O sea, estamos hablando de un montón de gente. Tú abrías la aplicación a la Mesa Cuba en La Habana Vieja y cuando veías todos esos punticos en el mapa, te das cuenta de que toda esa gente eran restaurantes privados. Si a eso le agregabas las casas particulares, si a eso le agregabas los taxis, era una ciudad dinámica. Una ciudad donde realmente había dinero y donde, o sea, dinero quiero decir en el sentido de que había emprendimiento y que no puedes mirar a La Habana como esa hermana menor que nunca va a ser adulta. No, La Habana estaba creciendo y en gran medida fue a la apertura mal hecha o desesperada de Raúl y el hecho de que Obama apoyó esa apertura. Y lo que va a pasar hoy con las pequeñas y medianas empresas traerá también consecuencias. Si La Habana prosperó, y hablo de La Habana pues lo conozco, no voy a hablar de otras provincias, pero igual cuando yo recorría el país con algunos clientes me daba cuenta, había cosas que decía, pero ¿cómo es posible que eso exista? ¿En qué momento surgió esto? O sea, y si todo eso surgió con limitaciones extremadísimas, hubo un cambio de mentalidad, hubo un cambio de la manera en que el habanero o el cubano se apropiaba del espacio y lo transformaba. Yo no quiero pensar lo que pueda suceder mañana con cambios un poco más importantes como es el hecho ahora de la creación de pequeñas y medianas empresas, que va a cambiar la relación ya total entre el ciudadano y el Estado. O sea, yo recuerdo cuando empezaron a hacer la actualización del trabajo por cuenta propia, o sea, aquella rectificación que querían retirar licencias y tal, aquello era un hervidero cuando te hablabas con cuentacopistas. Yo recuerdo que llegó la ONAT cuando nos impusieron no, porque creo que es un proceso normal, cuando empezaron a decir lo de las cuentas fiscales, lo que había que hacer, las autoridades del gobierno llegaron con una actitud realmente de aquí mandamos nosotros. Ellos se pusieron ahí, empezaron a leer todo el manual que debíamos adherir ahora para todos los que trabajaban para el turismo y decir que teníamos que tener toallitas estas, o sea, cositas antirresbalantes en el piso, un botiquín, hasta se levantó uno y le dijo, ¿y los medicamentos tú me los das? ¿Y dónde me vendes el tapicito antirresbalante? Porque esto no lo trae mi hija de Miami. Y esto lo va a buscar yo a Panamá. Y ahí se formó una rebambaramba y una le dijo por ahí, además ustedes no están aquí para exigirnos nada a nosotros somos contribuyentes y entiendan el modo de contribuyente. Ustedes están aquí para representarnos, para apoyarnos, no para llegar aquí, leernos un manual y decir tienen que hacer esto. Y así mismo, poquito a poco, estas personas se fueron. Yo estaba ahí, yo fui parte de los que se levantó y dije, yo como tú me vas a decir a mí que yo tengo que ponerme a la altura de un hotel cuando yo tengo más capacidad y más frecuencia que ustedes en el hotel, que están vacíos. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron cuando le dijiste que tú le pagabas a ellos? Bueno, ya eso no se lo dije yo, pero se lo dijo una señora muy educada que se levantó, ella muy fina, y ella dijo, no, espérate, vamos a concentrarnos, porque yo parece que estoy en una reunión de partido, así mismo digo, una reunión de partido, esto no es así. Yo venía porque yo vengo a buscar explicación sobre la cuenta fiscal y cómo abrirla, no que me digan lo que tengo que hacer en mi negocio. Y así fue entonces, aquello se puso, y te das cuenta de que el hecho de que había un emprendimiento, de que había gente que estaba realmente luchando por lo suyo. Y te das cuenta también de la desconexión a veces de los funcionarios cubanos y lo que está pasando hoy, esa disfuncionalidad y esa desconexión en términos de discurso, es que no saben, son burdos. Son burdos. La orden está dada el 11 de julio, es burdo para un presidente. Entonces son cosas así, no hay. A veces yo me digo, quieren hacer las cosas bien, pero no saben. No hay una orientación, no hay un director de comunicación, de una campaña, no hay nada. Entonces te das cuenta de que están detrás de una sociedad manejando una sociedad que ya se ha organizado sin ellos, luchando, como lo han hecho siempre. Y entonces ya no hay manera de controlar eso. Y eso en cierta medida lo dio un surgimiento de la clase media cubana, un surgimiento del emprendimiento. Y ahí lo siento mucho por el que en Miami cree que Obama no jugó un rol fundamental en eso. Ahí yo debo decir de que los años de Obama fueron años que cambiaron, yo creo que nunca, la sociedad y la cara de la sociedad cubana, del emprendimiento cubano, y eso no hay vuelta atrás. Michael, sí, coincido contigo. ¿Tú crees, o sea, tú estás ahora en Bruselas? Ahora estoy en Bruselas, sí. ¿Regresarás a Cuba en algún momento? ¿Alguna condición para eso? Bueno, yo en cuanto se termine todo no, yo no tengo condición. Yo no tengo miedo, nada. Yo realmente, yo sé lo que quiero. Yo, para empezar, quiero vivir en mi país. Es mi país. Me llevo y he vivido en Europa cosas muy lindas y de hecho también Bruselas, Bélgica también es mi país. Pero yo quiero vivir en mi tierra. Yo quiero levantarme por la mañana, caminar a La Habana Vieja, quiero sentarme en el malecón, quiero ir a la playa, quiero correr, no sé, de la Habana Vieja a Vedado. Yo quiero hacer lo que hice durante esos 3 años que me dejó un sabor
realmente agradable y recuerdos agradables, más allá de las desventajas, de los problemas, más allá. Uno no puede reformar ningún gobierno, lo dijiste tú ahorita, con coacción. Los procesos deben ser orgánicos. Yo creo, yo tengo en Cuba amigos disidentes, tengo en Cuba amigos comunistas, y yo realmente vivo en un barrio, San Isidro, bueno, ya, calentico, todos lo conocemos. Mis vecinos están ahí, se critican. No estaba en las noticias, no estaba en las noticias. Correcto, ahí yo he visto y he participado en todo lo que he visto, y te puedo asegurar que lo que sucedió el 11 de julio fue realmente orgánico. Y no hacía falta un peso de los Estados Unidos. Hacía falta un bloqueo, sí, un embargo, que reprimiera a la gente y que los matara de hambre, ok. Pero no hacía falta tener un presupuesto de 20 millones de dólares para apoyar la libertad en Cuba, porque realmente lo que sucedió fue algo orgánico. Lo que sucede es la desconexión del discurso del Estado con el pueblo. Lo que sucede es ya generacional. O sea, no tiene nada que ver ni con Radio Martí, ni con TV Martí, ni que le pagues a nadie para que saque con un cartelito para la calle, porque yo lo veía todos los días, bueno, todos los días no, pero lo veía en La Habana Vieja. O sea, veía esas cosas que tratan de provocar que no tienen resultado. Aquí los principales usuarios de esos grans se quedaron todo el mundo votados. No tenían plan, no sabían nada que hacer. Aquello fue viendo a ver qué pasaba con la boca abierta. Entonces tú dices, correcto. ¿En qué te inviertes dinero? No, sí, pero no, bueno, sí. En fin, es correcto. Eso es yo creo que el embargo juega un punto fundamental. Yo siempre digo que es el tiro de gracia, pero tampoco me gusta dejar fuera de responsabilidad la política económica y en muchos otros sentidos la política del gobierno cubano, porque ¿tú crees que es para que en el año 2021 vengan a hacer las pymes? No, ¿Sí más que en el 94, en mi opinión. Seamos un poquito más realistas. Las pymes no iban a salir si no llegaba la COVID. Las pymes estaban para la creación de la ley de empresas en 2022. O sea, eso no lo íbamos a ver porque ahí en esa masa que hay de algo en Cuba que trata de dirigirnos, que ya no hay un líder, no hay nada, no hay realmente gente que está pensando en un modelo de desarrollo sustentable, sostenible, socialista y progresivo, como lo quieran llamar. Están pensando en un modelo que se creó en los años 90 bajo una cúpula militar que gobierna toda la economía turística y minorista, de comercio minorista. Y entonces, pues nada, lo que pasa es eso. Y tenían un plan y ese plan se desmoronó y hoy hay que correr. Están priorizando el control por encima de la efectividad y de la capacidad del país de reaccionar. En mi opinión, es lo que está sucediendo y estoy de acuerdo contigo. Si no iba a ser por la COVID o por el 11 de julio, probablemente todavía estuviéramos esperando. No, yo estuve leyendo yo casi que veo todas las mesas redondas porque me interesa. Este tema de las pymes, además, me interesa una visión global de todo. Yo lo mismo te veo en la mesa redonda que le estoy leyendo todos los artículos que existen en todos los idiomas posibles inimaginables que hablo. Y Alejandro Gil había dicho, yo creo en mayo o en junio, en una mesa redonda, de que para más tardar agosto, septiembre, las pymes deben estar funcionando. Tiene razón. Y realmente era algo que estaba, yo creo que cuando empezó la COVID, ellos empezaron a presentarse casi todas las semanas en la televisión pública, a dar explicaciones. Y me pareció una política, de hecho, de comunicación correcta del Estado, de lo que se iba a hacer, de lo que había que empezar a destrabar, y ellos se dicen ellos mismos hay que destrabar. Ese discurso no es para el pueblo, porque el pueblo no puede destrabar nada. Vamos a quitar trabas. Bueno, a mí no me lo estás diciendo, lo estás diciendo tú en la mesa redonda a alguien que está sentado en el Consejo de Estado, porque a mí no me lo está diciendo. A mí no me diga que todo destrabar porque yo soy el primero que cojo con una maleta para Panamá o para Miami y yo destrabo. Sí. Entonces te das cuenta de que si hay una parte reformista que tiene que avanzar y otra que está diciendo no, aquí esto hay que pensarlo, no hay que pensar más nada, tú no puedes ponerte a pensar, desde el 94 estás pensando y tienes una generación que no ha conocido ningún beneficio de la revolución. Esos que tienen 20 años hoy no han conocido ningún beneficio y no te van a seguir. No, que 20 años, yo tengo toda mi vida adulta en la crisis económica, yo nací en los 80, pero mi conciencia empieza a tomar razón de cuál es mi rol y de la relación que tengo con la sociedad a partir de que tengo, no sé qué, 14, 15 años. Ya, correcto, sí. No, imagínate tú, toda mi vida adulta, tengo 40. Bueno, ¿no? Yo me acuerdo todavía que si tú crema y el litro de leche y las pescaderías y las carnicerías con cositas. Sí, no, de niño me acuerdo de los juguetes rusos. De niño me acuerdo de los juguetes rusos. Tenía trencitos y estas cosas, pero ya después yo creo que quien vino después no. Los que nacieron en los 90 y sí no vieron nada. Vieron, la vecina va a España porque su papá emigró en el 90 y el otro es hijo de un, qué sé yo, de un gerente de empresa corrupto y ahí estamos en esto. Viendo, y yo te pago para ir al médico y yo te resuelvo un paquete de aspirina para la farmacia por el doble, es lo que vio esa generación.
Yo pienso que el 11 de julio, como tú, igual creo que fue orgánico, creo que hay mucha gente ahora tratando de negar la importancia del significado que tuvo y creo que eso es un tremendo error, porque eso es fomentar la posibilidad de que recurra a algo como eso, que honestamente yo pienso que ninguna sociedad debe querer eso. O sea, las sociedades deben ser capaces de ajustarse y adaptarse sin necesidad de que la gente tenga que estar dándose golpes unos a otros. Eso es una cosa de sentido común. Eso, bueno, yo creo que nada. Yo espero que el gobierno, a pesar de todo lo que la prensa oficial dice, o sea, quiero pensar de que detrás de la prensa oficial hay gente realmente sincera y que está pensando, porque lo que pasó el 11 de julio fue algo que cambió, digamos, la psicología nacional. Hubo un sentimiento ahí de algo que se rompió y le corresponde al Estado, no sé en qué medida, de restaurar eso. Hay quien Y lo rápido. ve, hay quien lo Porque, ve, sí. claro, ahí lo que yo te quería decir con respecto a eso es que a mí me parece que ellos gastaron el último cheque que tenían para tomar medidas a destiempo. Ellos han tenido, en mi opinión, un patrón de tomar medidas a destiempo. Toman la medida 3 o 4 años después que se debió haber tomado, cuando podía haber tenido la máxima efectividad. Y el mismo proceso de Obama lo muestra. Muchas cosas que ellos pudieron haber hecho rápidamente lo han hecho a destiempo. Entonces, ese cheque a mí me parece que ellos lo quemaron. Me parece que nos guste o no nos guste, la gente salió a la calle y le demostró que podía tomar las calles como otros pueblos del mundo. Eso no es nada exclusivo de Cuba, simplemente no se había hecho y ahora se hizo. Bueno, sucede que esta vez lo que se demostró es que no son intocables. Que si podías inventar y ponerte a inventar durante 25 años, el año 26, te pasamos factura. Así mismo, Porque es así. Y se ahora acabó el creo, invento. espero que esto sirva de ejemplo y que evidentemente eh, tomen medidas económicas urgentes, más allá de lo político. Lo político es importante, pero me parece que medidas económicas urgentes, que hay un despertar de nuevo de la sociedad cubana con ganas de soñar y yo creo que, bueno, espero, me preguntaste ahorita que no te respondí porque me fui por 20 caminos diferentes, yo creo que Biden debería de cierta manera agilizar todo lo que pueda en este futuro escenario de desarrollo de MIPIMES, desarrollar todo lo que esté a su alcance para que estas compañías tengan acceso a la tecnología necesaria, a usar, no sé, digamos, objetos financieros, PayPal, vamos a pensar en ello, para que puedan realmente desarrollarse. Eh, todo en Cuba va a ser siempre con un marco dentro del marco del Estado, pero siempre hay manera de apoyar para que la gente pueda desarrollarse y no tener que depender 100% del Estado. Yo recuerdo cuando yo viví en La Habana, la gente estaba estresada porque no sabían cómo les iban a pagar, no sabían dónde les iban a girar el dinero, que si estaba el Cuba Va, el Cuba Pay o Cuba Va, no me recuerdo, y la gente de momento recibían el dinero 3 semanas después, y entonces otro Yo que creo si no me pueden va a pagar por Cuba. PayPal, va a Yo Cuba, creo va a correcto. Cuba. Otro que si no me pueden pagar por PayPal. Entonces, eran cosas que realmente entraban en contradicción. Si tú estás abriendo por un lado y quieres apoyar realmente al pueblo de Cuba, pues el pueblo de Cuba tienes que entender que también vive en una isla que tiene un gobierno y hay que, no me coaccione, vamos a buscar, vamos a entendernos, a buscar la manera en que yo pueda más o menos ver cómo... Está el garrote, pero también está el incentivo. Y es lo que yo Correcto, siempre he dicho, trabajemos con incentivo en vez de lo otro. Lo otro siempre va a estar porque es inevitable y si el resultado de tus políticas daña a la gente va a estar dispuesta a reaccionar. Pero el incentivo también es un mecanismo apropiado por supuesto. y para tratar de sacar a la gente vaya, Oye, no es del un, no es agujero. un, no es un secreto para nadie que el grave error y el grave, o sea, el cheque en francés, el desastre económico cubano es debido en gran medida, desgraciadamente, a la mala gestión que han tenido todos los países comunistas socialistas, no vamos a hablar de Cuba, todos, y que Cuba desgraciadamente se ha tratado más que los demás, o los pocos que quedan con Corea del Norte, en realmente adoptar un modelo que sea eficiente económicamente. Y nada, no es Biden el presidente de Cuba, corresponde a Cuba realmente a vivir con un presidente que lo tiene bloqueado, o un país que lo tiene bloqueado hace 60 años, si no has entendido 61 años después, pues es tu maletín. Si todos esos errores acumulados tú no los has resuelto, no le eches toda la culpa al embargo. Realmente el embargo tiene su culpa ahí dentro, no vamos a ocuparnos. Ningún gobierno tiene derecho de coaccionar a ningún otro gobierno, por ningún motivo, y mucho menos cuando la coacción significa matar de hambre a otro pueblo.
Yo no estoy para nada de acuerdo con el embargo, no lo apoyo, pero tampoco voy a justificar todo lo que pasa en Cuba con el embargo, porque realmente si tú sabes que llevas 62 años bloqueado, pues tú mira, papá, no sé, despierta, te reacciona o haz algo. Entonces, pero nada, sí, y es un mensaje que tengo yo creo para la comunidad cubanoamericana y los que, en todo caso, los que están renuentes a entender del rol que sí jugó Obama en el desarrollo de una sociedad civil cubana, sociedad civil de verdad, no la que le vamos a dar 3 pesitos para que caminen por la calle, no, la de verdad, la que empezó a desarrollarse, la que empezó a soñar, la que empezó a creer, la que empezó a tener dinero, la que empezó a exigir. Todo ese cambio llegó a Cuba con un cierto grado de libertad económica y el cambio que todos queremos en Cuba va a llegar cuando el cubano tenga de comer a la mesa y no cuando no tenga que comer, porque cuando tú no tienes que comer, tú no piensas tú sales para la calle porque tienes hambre, pero si te ponen el plato de comida, te tranquilizas. Ahora, si tienes intereses realmente que dependan de la estabilidad política, de tener un gobierno, digamos, democrático, de instituciones sólidas, tú vas a reclamar esos derechos. Y la Cuba que yo vi realmente mientras estuve viviendo ahí fue una Cuba que está lista para eso, pero hay que darle las herramientas. Y las herramientas no pasan por el hambre. En ningún país del mundo pasan por el hambre. Cuando tomamos las historias, los grandes países del occidente no fueron naciones que surgieron del hambre. Fueron más bien países colonizadores, ávidos de descubrimiento, en fin, con ciertas libertades y no con faltas de libertades. Entonces hay que pensar en eso. Hay que empezar a que al sector cubano que es emergente, privado, hay que apoyarlo. Y ya si al Estado cubano no le queda de otra que liberalizar y abrir porque no les queda de otra, pues hay que estar ahí para asentar las bases y cuando digan a sumar caritos fuera, pues estar listo para saber lo que hay que hacer. Y abrir huequitos por aquí, huequitos por allá. Yo no quiero una Cuba tampoco que se parezca a ningún país, chico, te lo digo así de corazón, que se parezca a ningún país de la región en la que vivimos, de violencia ni de droga, porque una de las cosas que yo admiré y por la que también me instalé en Cuba es porque era un país tranquilo, un país de gente amable. No vamos a hablar de educación, de que me diga buenos días cuando entro a una tienda, o la otra que me miró, la otra que está limando las uñas en la tienda. No. Aquí quien gana $5 o $10 sentado en una tienda no te va a tratar bien porque es imposible. Pero cuando ibas a otros negocios donde tú veías que realmente la gente vivía dignamente, te das un cuenta incentivo. Donde había un incentivo. Sí, un incentivo. Te das cuenta de que hay un potencial que está durmiendo ahí y que al gobierno cubano no le interesa despertarlo. Pero si hace el más mínimo error para despertarlo y lo apoyan para que se despierte, entonces hay otra cosa. Es un dragón dormido, realmente. Y podría ser un país genial. Michael, te agradezco muchísimo. Yo creo que ha sido una conversación interesante. Pensé llevarlo en 25 minutos, pero creo que ha sido tan fluido que dije, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Así que nada, te invito una vez más, que pueda venir aquí a 23 Flags en vivo cuando tú quieras. No, tú tranquilo, yo con que me escuchen por allá y que bueno, sé que me va a matar ahí en Miami, va a decir, este es un comunista, bueno, a pesar de lo que he dicho, va a decir pero nada, bueno. Si a mí igual, a mi gente que de arena. Sí. Claro, no, claro que sí. Y entendernos. No hay que pensar igual. Pero es importante entendernos para convivir. Porque de lo contrario, un estado de guerra perpetua que no le resuelve el problema a nadie, en mi opinión, ¿no? Entonces. Mira, para terminar, te voy a hacer una anécdota. Hubo esta muchacha de California, que nació en Estados Unidos, y ella quiso regresar a La Habana y se quedó en mi casa. Y quería buscar la casa de la madre. Ella se había ido muy pequeñita la madre. Y yo, nada, bueno, cubano al fin, digo, oye, ¿sabes qué? Ahora no recuerdo cómo se llama. Yo te voy a llevar, vamos a buscar la casa en novedad y vamos a ver, porque tú tienes que ver la casa donde son tus padres y tienes que ver si hay familia, en fin. Llegamos a la casa, la familia en cuestión no estaba ahí y ella se acerca y le pregunta a una viejita que estaba enfrente, decía, ¿usted sabe si por casualidad en esta casa vivió Marita? Y aquella señora mayor se cayó en llanto y me dice, tú no puedes ser la nieta de Marita. Así. O sea, ella supo de toda la vida de que esa amiga de ella, que se fue a Estados Unidos, que tuvo una hija y una nieta en Estados Unidos, que habían crecido, en fin, estaban contacto, o sea, estaban en contacto desde hace probablemente 60 años. Aquella muchachita también empezó a llorar, aquello fue, tú sabes, drama, cafecito, y entra y vamos a contarnos la vida. Y eso que sucedió en ese momento, yo como puente de haber sido aquel cubano que regresó y ella que estaba regresando buscando sus raíces, su abuela había muerto, ella no quería traicionar la memoria de la abuela que se había ido, pero hubo algo ahí que se cosió, otros cubanos más que vinieron buscando lo mismo, y eso, bueno, yo creo que es la historia, ahí tenemos que ir, realmente, eso es lo que hay que buscar. Y estoy de acuerdo contigo, y déjame decirte algo, esa historia de esa amiga tuya
la hemos escuchado aquí varias veces en este mismo espacio. Bueno, esos reencuentros que derriten corazones y casi que te cambian el pasado, no solo el futuro, casi que te cambian el pasado por lo estremecedores que son, son muy comunes. Y yo creo que tenemos que empujar a que todos nosotros tengamos más encuentros de ese tipo. Y así vamos. Bueno, aquí estamos para eso. Vamos a tener un país mejor, hermano. Oye, muchísimas gracias. Oye, cuídense un por fuerte allá. abrazo Gracias y descanse por allá que ya es tarde. sí. Encantado. Chao. Bueno, hasta luego. Hasta luego.